Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy nos enfocaremos en los capítulos 41 a 49 de Isaías, donde hay dos verbos que se destacan, servir y salvar. Y hay un vínculo entre Isaías 1 y 41. Ven ahora y razonemos juntos. Acerquémonos juntos al juicio, es lo que dice el Señor. Sin embargo, en este caso la invitación abarca un campo más amplio y por implicación un evento más grande. Habla de los confines de la tierra. Y la expresión juicio en el idioma hebreo también podría traducirse como disputa, caso, reclamo legal. Este concepto es bastante similar al significado de la palabra hebrea argumentar, cuando se argumenta en una demanda, por ejemplo. Isaías 41 refuerza la idea de una disputa legal, y el versículo es casi un eco de Isaías 1, que dice: presenta tu caso, dice el Señor, presenta tus argumentos sólidos. De un lado el Señor, del otro lado Israel, el siervo. El Señor en el capítulo 41 se describe de muchas maneras. Se lo describe como el Santo de Israel, el Redentor, el Creador y el Rey. E Israel o Judá se describe como mi siervo, mi elegido, mi amigo. O sea que es una referencia a Abraham, si vamos hacia atrás en el tiempo, ¿verdad? Y en esta lección se explorarán tres temas principales. Número 1, el Dios del pacto. Número 2, Dios y otros títulos. Y número 3, Israel, el siervo. La liberación requiere un libertador. La nación sierva de Dios sería liberada por dos libertadores. Uno, Ciro, que rescataría a los cautivos del exilio de Babilonia, y un siervo sin nombre cuya identidad como el Mesías se revela progresivamente. Este siervo restauraría la justicia y recuperaría a la comunidad de sobrevivientes para Dios. En un momento más regresaré para que estudiemos este hermoso capítulo del libro de Isaías. Comencemos con este versículo seguido de una hermosa cita de mi autora favorita. Está en Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y aquí dice la sierva del Señor: muchos sienten que sería un gran privilegio visitar los escenarios de la vida de Cristo en la tierra, caminar por donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos tan a menudo reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum o Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Y al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. Qué hermosa cita, ¿verdad? Isaías habló de un siervo del Señor con una misión similar de misericordia. Dice: no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Démosle pues un vistazo a este siervo. ¿Y quién es? ¿Quién es él y qué lleva a cabo? Dios habla de Israel como siervo mío, mi siervo. ¿Y quién es este siervo? ¿Es Israel, Jacob, el antepasado de los israelitas, la nación de Israel, el Mesías o el Cristo identificado en el Nuevo Testamento como Jesús? Hay dos tipos de referencia a los siervos de Dios entretejidas a lo largo de Isaías 41 al 53. Un siervo se llama Israel o Jacob. Y debido a que Dios se dirige a Israel, a Jacob en tiempo presente, está claro que él, Jacob, representa a la nación que desciende de él. Esto lo confirma el hecho de que la redención de Jacob, su siervo, se lleva a cabo en el momento en que debe salir de Babilonia.
En otros casos, el siervo de Dios no se menciona. Y cuando se lo menciona por primera vez en Isaías 42, su identidad no es evidente de inmediato, es progresiva. Sin embargo, a medida que Isaías desarrolla su perfil en pasajes posteriores, queda claro que es alguien que restituye las tribus de Jacob, Israel, a Dios y muere en sacrificio en favor de los pecadores. Por lo tanto, no puede ser el mismo que la nación, tiene que ser otro siervo, a quien la nación representaba, con el mismo espíritu, con el mismo propósito. Entonces es evidente que Isaías habla de dos siervos de Dios. Uno es colectivo, la nación, y otro es individual. Ahora, ¿cuál es el papel de la nación como sierva? Isaías 41, 8 al 20. Son varios versículos. Sígueme, por favor. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y aquí yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Aquí tenemos que Dios da a Israel una de las promesas más formidables de la Biblia. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso. Eso es para ti y para mí. Nos llega después de tantos siglos este mismo mensaje con poder. 27 siglos. En este y en otros versículos siguientes, uno de los roles básicos de Israel es confiar en que el Dios verdadero los salvará. Como no confió el rey Acaz, pero ahora Dios sí actuará porque habrá un pueblo que confía en él. Que en vez de confiar en otros dioses y sus imágenes como lo hacen las naciones, ahora confía en su Dios. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? Veamos ahora. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Ahora, esto está en Isaías, amados. Ahora veamos cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías que acabamos de leer. Veamos Mateo 12, 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Aquí está, cuando dijo, he aquí mi siervo,
a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. En su nombre esperarán los gentiles. Bueno, San Mateo 12 cita a Isaías 42 y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios, en quien Él se deleita. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente liberándola del sufrimiento. La ignorancia de Dios y la esclavitud de los espíritus malignos que estaban siendo causados por la opresión de Satanás ahora fueron liberados por el poder de la luz, Cristo, el Mesías, el siervo de Dios enviado para renovar ese pacto. Y finalmente Jesús murió para ratificar el nuevo pacto e impartir justicia al mundo. Y al expulsar a Satanás, el forastero que había usurpado la posición del príncipe de este mundo. Oh, tantas cosas hizo Jesús en esos 3 años y medio, pero allí no terminó, sigue haciendo hoy en el santuario celestial. Ahora, Él hace una asombrosa predicción. Y aquí surge otro Mesías persa. ¡Qué extraño! Un liberador. ¡Qué asombrosa predicción aparece ahora en Isaías 44, 26 al 45, 6! Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos hace secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Qué interesante, amados, que Isaías predijo con precisión a Ciro por su nombre y describió su actividad. Y en efecto, él vino del norte y del este de Babilonia y la conquistó en el 539 a.C. Sirvió a Dios al liberar a los judíos de su exilio en Babilonia y autorizó la reconstrucción del templo de Jerusalén, y eso está en Esdras capítulo 1. Ahora, pone esta predicción en perspectiva. Dado que hay unos 146 años desde el momento de la muerte de Isaías hasta la caída de Babilonia, esta profecía se adelantó 1 siglo y medio a su cumplimiento. Pone esto en la perspectiva, sería más o menos como que George Washington predijera que un hombre llamado General Dwight Eisenhower ayudaría a liberar a Europa en 1945. Eso es lo que sería más o menos. Debido a que las acciones de Ciro están bien documentadas en varias fuentes antiguas, incluidas las crónicas babilónicas, su propio informe está en el cilindro de Ciro. Y la Biblia da exactitud de esta profecía de Isaías, y la historia y la arqueología demuestran esto en forma incuestionable. Esto confirma la fe de los que creen que los profetas verdaderos reciben predicciones precisas de parte de Dios, porque Dios conoce el futuro con mucha anticipación. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Dios distingue a Ciro como su ungido? Porque este término hebreo para ungido es el vocablo del cual proviene la palabra Mesías. En otra parte del Antiguo Testamento, esta palabra podría referirse a un sumo sacerdote ungido, o a un rey israelita ungido, o al Mesías, un rey libertador davídico futuro e ideal.
Desde la perspectiva de Isaías, Ciro era un rey futuro enviado por Dios para liberar a su pueblo. Pero él era una clase de Mesías inusual porque no era israelita. Haría algunas cosas que haría el Mesías, como derrotar a los enemigos de Dios, liberar a su pueblo cautivo, pero no podía ser el mismo que el Mesías porque no descendía de David. Y al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solo Él conoce el futuro. También se dirigió a Ciro como: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora piensa en algunas profecías bíblicas que se han cumplido según lo previsto, como por ejemplo todos los reinos de Daniel 2, Daniel 7, o sobre el tiempo de Cristo en Daniel 9. ¿Qué clase de esperanza nos ofrecen estas profecías personalmente? Dios es un Dios cronométrico. Y nada hará el Señor Jehová sin que anuncie su secreto a sus siervos, los profetas. Por eso el don de profecía fue manifestado y fue puesto en el pueblo de Dios en el tiempo final. ¿Por qué? Porque el pueblo lo necesitaba en un momento crucial justo antes del regreso de Jesús. Amados, el hecho de que Isaías predijera con precisión el nombre de Ciro inquieta a quienes no creen que los profetas reciben predicciones de Dios. Hay algunos que no creen aunque tengan la evidencia frente a ellos, porque piensan que la Biblia es un libro de fábulas o de alegorías. Y para afrontar tal situación aceptan la teoría de que otro profeta, un segundo Isaías que vivió en la época de Ciro, escribió Isaías 40 al 66. Pero esto no es así. Por lo tanto, el libro de Isaías está serruchado en dos. El mismo destino que tradicionalmente se cree que tuvo el profeta. Sin embargo, no hay testigos, amados, no hay testigos históricos de la existencia de un segundo Isaías. Si existió, sería extraño que la Biblia no lo mencionara, porque su mensaje es profundamente importante y su arte literario es fenomenal. Ni siquiera el manuscrito bíblico más antiguo, el pergamino de Isaías descubierto en Qumran, tiene alguna interrupción entre Isaías 39 y 40, ¿no? Lo cual indicaría una transición a la obra de un nuevo autor. Ahora, pasemos al siervo sufriente, a nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Mesías. Isaías 49. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos vendrán del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Son varios versículos, ¿verdad? Pero Dios lo llama y le pone nombre antes de que nazca. Hace que de su boca se asemeje a una espada y se gloría en él. Y Dios emplea al siervo para recuperar a la nación de Israel para sí, a fin de que sea una luz de salvación para todo el mundo, para que sea un pacto y entre en un pacto con Dios y vaya a liberar a los prisioneros. Hay una gran superposición entre esta descripción y la de Isaías 42, donde identificamos al siervo como el Mesías.
Porque el Nuevo Testamento encuentra los atributos del siervo en Jesucristo. En ambas venidas, la primera y la segunda. Esto está en San Mateo y San Juan, como también en el Apocalipsis. Porque si este siervo es el Mesías, ¿por qué Dios lo llama Israel aquí? Bueno, anteriormente encontramos que en esta parte de Isaías, el siervo de Dios, Israel o Jacob, se refiere a la nación. Pero aquí el nombre Israel, sin una referencia paralela a Jacob, se aplica claramente al siervo individual, el que restaura la nación de Dios. El siervo individual se ha convertido en la personificación o el representante ideal de la nación, cuyo fracaso ha afectado el uso del nombre Israel. En otras palabras, Israel falló como siervo, pero ahora surge un siervo desde el mismo Israel que sí llevará a su pueblo al triunfo final. Eso es lo que quiere decir el autor de la lección. Y ahora, amados, para concluir, en pocas palabras, y diré esto y finalizaré con una hermosa cita de mi autora favorita, Elena de White. Nuestro Dios se presenta en la Biblia de muchas formas. Él es el gran Elohim, el soberano del universo y el Dios trascendente. Sin embargo, Dios también es un Dios personal. Y para mostrar esto, los autores bíblicos usan la palabra Yahvé, el Señor. Yahvé es el Dios del pacto, el Dios de la interacción personal con los seres humanos. Por eso pregunto, ¿cómo puedes distinguir estos dos aspectos de Dios en relación con sus criaturas? ¿Cuál de estos títulos es especialmente relevante para ti en tu vida y por qué? Cristo vino a servir, a suplir las necesidades presentes y futuras de cada persona. Vino a traernos vida y pronto regresará para liberarnos de la presencia del pecado y devolvernos la inmortalidad que perdimos al escuchar las mentiras del diablo en el jardín del Edén. Leo lo siguiente. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, Él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía, incredulidad e iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. En todos veía almas que era su misión salvar. Una noche en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos, un hombre llegó a un pequeño hotel y se acercó a pedir un cuarto. George Bolt era el empleado de turno aquella noche. Él dijo: «Lo lamento, señor, todas las habitaciones están ocupadas esta noche». El hombre anciano comenzó a caminar hacia la puerta y dijo: «Lo siento, mi esposa está enferma y necesito un cuarto. No hemos podido encontrar ninguno esta noche». El anciano iba de salida cuando George le dijo: «Espere, señor. No le dije que no le podré dar una habitación. Dije que ya no hay más espacio en el hotel, pero si su esposa está enferma, le puedo brindar mi cuarto. Yo puedo dormir en una de estas sillas cuando termine mi turno. Le puedo ceder mi habitación. Sígame». Él llevó a la pareja a su propia habitación para que se sientan cómodos. El hombre casi no pudo dormir aquella noche. Y temprano por la mañana llamó al dueño del hotel y le dijo: «Soy John Jacob Astor. ¿Tiene usted un empleado llamado George que estuvo de turno anoche?» Sí, su nombre es George Bolt. ¿Qué necesita?» «Bueno, es que voy a construir el hotel más grande de América. Y quiero que ese joven sea mi gerente, que es el gerente de mi negocio. Por años he pasado buscando a alguien como él que sea amable con los extraños». Así que John Jacob Astor construyó el Waldorf Astoria, allí en Nueva York. Y George se hizo el gerente del hotel más famoso de América por 40 años, porque puso en práctica la bondad. El ejemplo de George Bolt
se puede repetir, replicar varias veces en la vida de los cristianos. La bondad es el resultado de algo que Dios, a través de su Espíritu, ejecuta en cada corazón que se lo permite. En un mundo agitado, la bondad, gentileza y el amor para con los demás es como un oasis, un bálsamo para refrescar a quienes nos rodean. ¿No crees que el propósito de Dios es que su iglesia sea el centro de cortesía, bondad, comprensión y amor? En esto, dijo Jesús, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Isaías nos presenta un siervo, al Hijo de Dios, que vendría a ser justamente eso: buscar, salvar lo que se había perdido, servir a la humanidad. Jesús se ha ido al cielo, pero espera que su pueblo, sus hijos, sus miembros de iglesia, de su familia, reflejen su carácter. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Dios permita que veamos en cada persona un candidato hacia el reino de los cielos y que hagamos el camino lo más plano posible para pavimentar el camino para que las personas vayan a Jesús. Dios nos ayude a cumplir con nuestro propósito como individuos y como iglesia. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por darnos tu palabra. Vemos cómo tú utilizas a diferentes personas, utilizaste a Ciro, utilizaste a tantos otros, utilizaste a los profetas en cada una de las oportunidades. Y sobre todo utilizaste a tu Hijo, y tu Hijo se dio a sí mismo y nos dio el ejemplo de bondad, de compasión, para hacer en los corazones una morada por su Espíritu. Queremos nosotros reflejar el carácter de Jesús. Queremos replicar lo que Él hizo en nuestras vidas para que el mundo conozca que hay un Dios que nos ama y que está con nosotros y quiere vivir con nosotros para siempre, compartir su eternidad con nosotros. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos y amigas, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos nuevamente y será hasta el próximo programa de esta serie de Lecciones de Vida o las lecciones de la Escuela Sabática, ¿verdad? Yo les llamo lecciones de vida porque son vida para nuestras vidas. La palabra de Dios es vida para nuestras vidas. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, en el viaje de la vida, en el cual todos transitamos, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Maranatá.